nuestra revisión de tiempos verbales, ¿listo? Que fue desde el presente simple, el presente continuo, el pasado simple, futuro simple, bueno, todo eso que vimos en el cuadro, que veíamos la misma oración en diferentes tiempos verbales, era para que ustedes llegaran a este tiempo verbal que les propone el libro. Es un pasado continuo, ¿listo? En el pasado continuo se hablan de acciones del pasado, ¿sí? Allá las dos personitas que están al lado, que está al lado de la columna. Gracias. Acciones del pasado, ¿listo? Puras acciones del pasado. Si les dicen pasado, son acciones del pasado, ¿listo? Si ustedes cogen ahí su libro, ustedes van a tener ahí past continuous. Y tienen ahí tres usos del pasado continuo, ¿listo? Frescos con la gramática, tranquilos y tranquilas con la gramática. De esa me encargo yo. Lo que ustedes tienen que grabarse es el uso, ¿listo? El uso de esa vaina. ¿Cuál va a ser el uso? Ustedes tienen ahí, look the explanation and do the activities. Miren la explicación y hagan las actividades en el punto número 1, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es una explicación súper rápida de eso. Pero tranquilos, no se vayan a asustar, ¿listo? Es un tema súper fácil. El libro nos lo propone de la siguiente manera, nos dice es un pasado continuo. Si es pasado continuo, lo usamos para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado y que aún tienen relevancia en el presente. Pilas ahí, acciones que empezaron en el pasado, pero que aún tienen relevancia en el presente. Ese es el primer uso que le dan. El segundo uso que le dan es dos acciones que tienen dos acciones que son progresivas en el pasado, o sea, que ocurren en el pasado y ambas ocurren al mismo tiempo. Pero noten que siempre están hablando del pasado. Y el último uso, que es el último párrafo que tienen ahí, son acciones que se estaban desarrollando en el pasado y se interrumpieron. Esos son los tres usos. ¿Listo? Cuando ustedes vean los ejemplos, la van a agarrar más fácil. ¿Vale? Les voy a leer yo los ejemplos. Los que están en negrita. Miren ahí los que están en negrita. Todos ahí en casa igual. I was sleeping at 10 o'clock. Yo estaba durmiendo a las 10 de la noche. I was sleeping at 10 o'clock. O sea, yo estaba durmiendo a las 10 de la noche. ¿Listo? Esa es una acción en el pasado. Página 70. I was reading a book while she was sleeping. Dos acciones en el pasado. Yo estaba leyendo un libro mientras ella estaba durmiendo. Dos acciones en el pasado. ¿Listo? Y la acción que interrumpe, miren. When he called me, I was cooking. Cuando él me llamó, yo estaba cocinando. ¿Listo? Ese es el tercer uso. Entonces, ustedes tienen ahí un cuadro donde dice past continuous, donde dice was y dice where. Este muchacho no tiene libro. ¿El que está al lado de la columna, su merced no trajo libro? Sí, lo trajo. Profe, se me quedó el libro. Ah, buena, campeón, siga así. Ustedes tienen ahí un cuadro, ¿listo? Ustedes tienen ahí un cuadro. Entonces, toca que se lo imagine. No sé cómo hacer. Ustedes tienen ahí un cuadro en donde dice past continuous, donde dice was y were, del pasado al verbo to be. Eso ya lo hemos dicho 570,000 veces. Ahí donde ustedes tienen pasado, se despliega una línea, una curva, y hay una X. ¿Ven? Ahí, es en esa X, es donde se ubica nuestro pasado continuo. ¿Listo? Porque siguen siendo acciones del pasado, solamente que o se interrumpen, o se hablan de dos acciones al mismo tiempo, o se habla de una acción que se está desarrollando en el pasado. ¿Listo? Niños, ¿cuál es la diferencia de este pasado continuo al pasado simple? Que en el pasado simple, recuerden que nosotros hablábamos de acciones que empezaban en el pasado y de una terminaban. En esta no nos importa si terminó o no. Por ejemplo, yo les digo en el pasado simple, I finished my bachelor's degree. Yo terminé mi licenciatura y ya terminé esa licenciatura, ya no vuelvo a saber de esa vaina. Mientras que en el pasado continuo no sabemos si terminó. Nosotros decimos I was finishing my bachelor's degree. Yo estaba terminando mi carrera universitaria.
y no sabemos si terminó, si no terminó. No nos interesa si esa acción del pasado terminó o no terminó. ¿Listo? Esa es la diferencia clave, ¿vale? Entonces, les voy a presentar pantalla. Ya tienen ustedes esa primera como para que se ubiquen en el libro. ¿Listo? Yo les voy a presentar una segunda explicación. Entonces necesito que me pongan mucha atención acá. Miren acá. Es el video, no es que sea para niños, porque piense que ustedes sean bebés, nada por el estilo, sino que es que lo explican muy bien, ¿vale? Entonces, yo voy a cerrar mi micrófono para que no se haga eco, pero pongan mucho. Hi everyone. Hola a todos. My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy continuaremos hablando de formas verbales, en concreto del past continuous. El past continuous se utiliza para acciones que ocurrieron temporalmente en el pasado. Para formar el past continuous se utiliza el verbo to be en pasado seguido del gerundio del verbo. Hay que decir que el gerundio se forma con el verbo en infinitivo seguido de ing. Por ejemplo, I was working in a restaurant. Yo estaba trabajando en un restaurante. El past continuous se utiliza en varios casos. Cuando existe una acción que se interrumpe o modifica con otra. Por ejemplo, Anna came when I was sleeping. Ana vino cuando yo estaba durmiendo. It started to rain while we were playing. Empezó a llover mientras estábamos jugando. También se usa para hablar de una acción que estaba desarrollándose en un momento del pasado. Por ejemplo, I was watching TV at 10 o'clock. Yo estaba viendo la tele a las 10. Puedes usar el past continuous para describir una situación o escena. Es importante saber que el past continuous se usa para acciones que no son constantes o hábitos. Para eso se usa el past simple. Para formar oraciones afirmativas, pondremos el sujeto, seguido del verbo to be en pasado, y seguido del gerundio del verbo principal. Por ejemplo, he was eating. Él estaba comiendo. They were listening. Ellos estaban escuchando. Para frases negativas, pondremos el sujeto, seguido del verbo to be en pasado, seguido de not o su forma contraída, y por último el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, he wasn't eating. Él no estaba comiendo. They weren't listening. Ellos no estaban escuchando. Para oraciones interrogativas, ponemos primero el verbo to be en pasado, seguido del sujeto, y por último el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, was he eating? ¿Estaba comiendo? Were they listening? ¿Estaban escuchando? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Ruth estaba cantando en casa. A. Ruth is singing at home. B. Ruth was singing at home. O C. Ruth was singing at home. Hágale, campeón. ¿Cuál cree que es? La B, Espérame un segundito. Presencialidad. El niño que está atrás de Erika. Tú, dila. La B. Ruth was singing at home. Muy bien, excelente. Eso es. Eso era. Ya. Quédense con eso, por favor. Ruth was sitting at home. ¿Listo? Genial. Eso era, mis niños. Ese es el pasado continuo. La verdad que tanta explicación gramatical se vuelve muy ladrilluda, pero es bien importante. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener en cuenta de este tiempo verbal? Niños, no se les olvide ese bendito verbo to be, que lo van a ver conmigo en el otro año con otro, en el siguiente año con otro, con el que sea. Siempre les van a recordar ese verbo to be,
Para recordar ese verbo to be, lo único que tienen que hacer es formar la palabra amaréis y ustedes ya saben cómo hacer esa vaina. El was y el were es el pasado del verbo to be. O sea que si el verbo to be dicen yo soy doctor, I am doctor, en el pasado ustedes dicen I was a doctor. ¿Listo? Yo fui doctor. ¿Listo? Para este tiempo verbal es súper clave que ustedes tengan ese pasado del verbo to be, mejor dicho, ya más que aprendido. Si no se lo saben, tranquilos, me pueden decir, profe, todavía no me acuerdo del verbo to be, mucho menos me voy a acordar del verbo to be en pasado. Pero no se pueden quedar, o sea, hagan un stop aquí mismo y me dicen, profe, todavía no me acuerdo de ese verbo, de ese verbo to be. Yo vuelvo y les explico, no hay ningún problema, pero no se queden con esa duda porque, mejor dicho, me parten el alma. Entonces, cuento 30 segundos en mi cabecita para que alguien diga, David, cuéntemelo todo. Dime. Cuando se escribe un nombre siempre se tiene que poner was o el verbo to be. Papá, quítate un poquito los audífonos y háblame desde el micrófono del computador porque no te escucho. Que cuando hay un nombre en la oración se tiene que poner el was o el verbo to be en pasado. Excelente pregunta, David, muy bien. ¿Con cuál estás viendo? No desactives el micrófono. ¿Con cuál nombre lo dices? ¿Con este de Ruth, por ejemplo? Sí, señor. Entonces, te pregunto a ti, ¿qué pronombre reemplaza a Ruth de los pronombres personales? Si tú quisieras reemplazarlo por algún pronombre, ¿por cuál lo harías? Yo por el she's, profe. Bien, ahí lo tienes. She is. Eso en presente. Pero como estamos hablando del pasado, decimos she was. Y eso es. Es lo mismo a decir she was a decir Ruth was. Porque Ruth es una mujer. Podemos decirle she. Excelente pregunta. Muy bien. Esto se trata de reemplazar también. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, David, en lugar de Ruth, va a funcionar. David was sitting at home. Dime, papá, perdón. No, parece que no. Joseph, cuéntemelo todo. Joseph, cuéntame. Joseph. Ya no, profe. ¿Levantaste la manito? No, parece que no. Listo. Niños allá en presencialidad, ¿aún se acuerdan de ese verbo to be? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Amaréis? ¿Súper? ¿Puedo seguir? Bien. Genial. Mis niños, es muy fácil si ustedes no tienen que sentarse, mejor dicho, a escribir este tiempo verbal, la rajatabla, no tienen que hacer eso. Simplemente ustedes comiencen en su cabecita a pensar en acciones en el pasado, a pensar en verbos en el pasado y llévenlos con el was o con el were. El was lo usamos cuando son una sola persona y el were lo usamos cuando son muchas. Y ya, ¿listo? Pero sigue siendo el mismo verbo to be, ¿vale? El mismo que llevamos viendo todo el año. No va a cambiar. Y simplemente, aquí el señor le coloca como mucha gramática a la vaina. Nos dice que al verbo le colocan el gerundio. Que ese gerundio es el ing, que se traduce ando y yendo. Cuando veíamos el presente progresivo, decíamos yo estoy jugando, I am playing. Ese playing, ese ing, es el gerundio. ¿Listo? Eso es el ing. Es el ando o endo para nosotros. ¿Listo? Entonces, tranquilos y tranquilas. Cuando el señor dice gerundio, es eso. Que se lo coloquen al verbo. Ustedes saben que los verbos son todas las acciones que nosotros realizamos. Entonces, ustedes tienen acá, Ruth estaba cantando en casa. Ruth was singing at home. ¿Listo? Ahí está perfecto. Ahí está. ¿Listo? Y la respuesta correcta es la B. Ruth was singing at home. ¿Cómo dirías, él no estaba esperando? A. He wasn't waiting.
B. He weren't waiting. O C. He isn't waiting. Y la respuesta. Pero vamos a dar la palabra a la última persona de la segunda fila. Qué pena, profe, las molestias. La última personita de la segunda fila. Eso, que fue el primero que levantó la mano. La A yo no me acuerdo. Wasn't waiting. Bien, excelente. La correcta es la A. Por favor, y no me jueguen con esa mano. Si ya le asigné la palabra a una persona, ya no me jueguen con esa vaina. Para los que están en la casa. Gracias. He wasn't. Campeón, te quedó muy bien. He wasn't waiting. Él no estaba esperando. Bien. Oiga, la verdad pensé que nos iba a costar un poquito más ese tiempo verbal, porque es que es muy ladrilludo. Pero ustedes son muy pilos. Muy bien, los felicito. He wasn't waiting. Y por último, ¿cómo dirías estaban durmiendo? A. Were they sleeping? B. Was they sleeping? O C. They were sleeping. Y la respuesta correcta. Bueno, mis niños de presencialidad, bájenme la manito si esta vez se la vamos a virtualidad. Alguien en virtualidad que levante la mano. David, Pulgarín, cuéntame. Profe, Pulgarín. es la B. Es la B. Was they sleeping? Esta es la A. ¿Listo? David, ponme mucho cuidado acá y todos acá pongan mucho cuidado. ¿Listo? ¿Por qué nos quedó mal esta? Porque they, ¿qué es? ¿Singular o plural? Plural. David, solo David, estoy con David. Plural, profe. Plural, papá. Entonces, cada que tú usas plural, muy bien. Cada que ustedes usan muchos, usamos el were. ¿Listo? Pero eso, tranquilos que eso es costumbre. Frescos, eso se aprende con el hábito de ir escribiendo. ¿Listo, mis niños? Eso era. ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Está fácil. Está facilísimo. Bien. La tiene súper clara. Entonces, ustedes tienen ahí, pero ¿qué va a hacer con ese caballero que no lleva el libro? Mi TOC no me deja. Ya sé qué hacer. Para los que no tienen libro, miren pantalla. Simplemente tienen que hacer este ejercicio. Miren, ustedes tienen aquí el they not do their homework yesterday at 3 o'clock. ¿Listo? Para los que no tienen libro, echen en la cabeza cómo van a completar esto con pasado continuo. ¿Listo? Pilas para los que no tienen libro. Si tienen dudas, porque no creo que hayan visto mucho de lo que tiene el libro por obvias razones, me preguntan. ¿Listo? Los que tienen el libro normalmente van a pasar la página 71 y van a encontrar dos palabras súper claves. La primera es when y la segunda es while. ¿Listo? Vamos a hacer como si no estuvieran esas palabras ahí, solamente por esta clasecita. ¿Listo? Para que ustedes se queden con lo que tienen. ¿Vale? Frescos y frescos. Van a seguir a la página 72. ¿Qué hay en la página 72? ¿Cómo se llama eso en inglés? Nosotros ya habíamos dicho cómo se llama eso en inglés. Y el que se acuerda le doy un premio. ¿Cómo se dirá eso en inglés? Pero sí está ahí en el libro. ¿Cómo se dice eso en inglés? Eso que está en la página 72. ¿Cómo se dirá eso en inglés? Corchaos. ¿No corchaos? Perdón, yo no estaba viendo. Crossword. Lo siento, no lo estaba viendo. Bajen la manito. Crossword. Crossword. ¿Listo? Crossword. Ese es el juego que tenemos ahí. ¿Listo?
Mis niños, va a ser muy fácil. Simplemente ustedes tienen que fill the blanks. Recuerden que blanks son los espacios. Fill the blanks with the past simple or past continuous. Pilas, tienen que llenar esos espacios o con el pasado simple o con el pasado continuo, ¿vale? La persona que no trajo el bendito libro, que sigue hablando, hermanos, y le dejé ejercicios en la pantalla. Saque un cuadernito y escriba. Eche. Simplemente tienen que coger y escoger si es pasado simple o pasado continuo. Depende de ustedes. Profe, ¿cuál es el pasado simple? Recuerden esos verbos regulares e irregulares. Pilas por ahí. ¿Listo? Ahí ustedes tienen, por ejemplo, la 1. Mr. Stevenson, el señor Stevenson, espacio, y tienen ese drive. Página 72. Y tienen ese drive. Drive significa when you take the wheel, conducir. Bien, ahí te entendí. ¿Listo? His car while he was listening some music. ¿Listo? O sea, Mr. Stevenson, espacio, ustedes ahí analizan si colocan o el pasado continuo o el pasado simple. Noten el resto de los... Dímelo. ¿Se puede utilizar el was? Ahí... no, ahí no. De hecho, en ninguna tenemos que utilizar el was ni el were. Miren los verbos que están en paréntesis. Por ejemplo, el de la segunda es type. Type es when you are writing in a computer. Type es cuando ustedes están escribiendo en un computador o en un celular. Eso es typing. ¿Listo? Con, todos sabemos que es con. Study, todos sabemos que es study. Chase, ese puede ser nuevo. Chase, el verbo de la 5. Ese chase. ¿Alguien en virtualidad que sepa qué es chase? Chase. What is the meaning of chase? ¿Quién busca rápido? ¿Cuál será chase? Chase. Verbo totalmente nuevo, tranquilos. ¿Listo? Chase es perseguir. ¿Listo? Perseguir. Chase es perseguir. Es el verbo que está en la 5 entre paréntesis. Entonces, escríbanlo de una vez para que no se les olvide. Make. Ustedes saben que es make. Lo hemos trabajado muchas veces. Write. Puede ser nuevo de pronto. Pero ni tanto porque también lo trabajamos cuando vimos el presente simple y presente progresivo. Write. Right. ¿Quién me dice que es right? Right. Yo les digo, I was riding my horse. Yo estaba montando mi caballo. Ese montar es ride. ¿Listo? Entonces, si no lo sabían, el ride, que es el verbo del punto 7, en ese crucigrama, es ride y es montar. ¿Listo? Para que lo tengan ahí pendiente. Y run, también lo hemos visto bastante, que es correr. Los verbos entre paréntesis son los verbos que tenemos que transformar en pasado continuo o pasado simple. Ustedes deciden en cuál. ¿Listo? Entonces ahí tienen que recordar bastante. Pero no sé. Nosotros tenemos 2 horas, ¿cierto? No, señor. Señor. No, profe, solo tenemos el martes, solo el martes. Es martes, tienes toda razón. Digo, hoy es jueves, es martes. Ah. Bueno, no importa, no importa, no importa. Háganlo hasta donde puedan. Mejor dicho, en estos 12 minutos, Profe, una pregunta. dime papá, dime mamá. En la página 72 hay un crucigrama, ¿cierto? Dime mamá, este es el que tenemos que hacer. Bueno, entonces, no importa, no corran, tranquilos, no se afanen. No se afanen, hagamos solamente la 1 y la 2 y en la próxima clase seguimos con el resto. ¿Esto toca escribirlo? Dime. ¿Esto toca escribirlo?
No, papá, no, porque no vamos a alcanzar en 12 minutos a hacerlo todo. Hagamos el uno y el 2. Hagamos el uno y el 2. Y en la próxima clase atacamos el resto. Ya en la próxima clase sí les explico el when y el why. Para que no se van con mucha teoría en esa cabeza. Bien. La uno y la 2, la uno y la 2. Pilas, pues no se van a dormir. En casa no se van a dormir. La uno y la 2. Que no llevo libro, mira, ahí me dice y yo lo bajo. Mire, tiene también uno y 2. Una y 2, esos dos ejercicios. Y llega y se adelanta. Profe, no entiendo lo que estamos haciendo. ¿Cuál que no entiendes? Lo del crucigrama. Ay, Danita. Póngale cuidado, China. Fresca. Entonces, tú métete ahí un crucigrama, ¿cierto? Estás viéndolo conmigo. Tú tienes ahí la uno, ¿sí? Tú tienes ahí Mr. Stevenson. Y el verbo que está entre paréntesis, ¿cuál es? Dímelo tú, ¿cuál es? De la uno, de la uno. Lee la 1. De la 1 es drive. Ajá, drive, manejar. Entonces, tú tienes que buscar ese uno en el crucigrama y tienes que pensar si es con pasado continuo o si es con pasado simple. Si es con pasado continuo, tienes que colocarle con el gerundio, ing. Si es con pasado simple, drive es un verbo irregular. Entonces tienes que buscar la manera de que ese verbo cambie a pasado de manera irregular. Tienes que mirar los dos. ¿Listo? Y así haces con todos. Con el verbo type de la segunda. Y hasta ahí. Solo tenemos que hacer esos dos en este momento. En la otra clase seguimos con el resto. ¿Mejor? ¿O te perdí más? Sí, se Vale. I'm gonna put this away.
Profe, ya terminé. Ahora tengo el micrófono apagado. ¿Hiciste los dos? Profe. Entonces, ¿cuál terminaste, papá? Señor ¿Qué, profe, cuál terminaste? señor, esto es la 1 y la 2, la que tú dijiste que hiciera. Listo, papá. Entonces, haz la tercera para que no me compartas el resultado, el Profe, una producto pregunta, final. cuando hacen, Mamá, un momento que me estaba hablando con Sebastián. Entonces, Sebastián, haz la tercera para no socializar la respuesta y la otra clase la socializamos. ¿Listo? Listo, Ahora sí, profe. Ana. Ahora sí, Ana. profe, que cuando es irregular se le pone ING. No, mamá. Recuerda que cuando es irregular es cuando teníamos los verbos en pasado simple. Entonces, ese drive, en verbo irregular, quedaría drove. Y con ing es cuando le agregamos el gerundio, o sea, el ando o endo, o sea, manejando. Tú estás dibujando. Ese es el ing. Y cuando es irregular entonces se le pone. No. Puntualmente lo que me preguntas, no, no se le coloca. Porque drive es un verbo irregular. Ajá, muy bien. Entonces, tengo la cruceta más. Entonces, ¿cuál? Cuenta los cuadritos que tienes ahí. Y tú ves si es con ing o si tienes que pasarlo a irregular del pasado simple. Si no te acuerdas de cuál es, ve a tu libro. Si no estoy mal, en las últimas páginas es la 120, 135, Dana. Ahí encuentras el pasado simple de los verbos. ¿Listo? Y son solo verbos irregulares. Vale, pues. 135, 136, 137 y 138. Que nosotros le hicimos unos títulos ahí para que se nos quedara más fácil de entenderlo. Ahí ustedes van a encontrar los pasados irregulares, no con ing, irregulares. Ahí se van a poder guiar un poco más. Profe, disculpa, es que yo tengo que ir a otra clase, entonces debo dejar desconectada acá. ¿Listo? Gracias, profe. Por eso lo estoy diciendo, amigo. Listo. Vale. Profe, Voy a cerrar ¿qué acá. te iba a decir? Ahí solo dice, ahí tú solo, ahí solo dice español, inglés, pasado simple Eso, y mamá. pasado. Ese pasado simple, enfócate en el pasado simple. Ese pasado simple es el que vas a usar. Porque ese En pasado todo. simple, por ejemplo, no en todos, es lo que tú tienes que pensar. Si tienes que usar o pasado simple o ing. Vale, profe, o sea que cuando estamos hablando de jugando, tengo que ponerle ing para ocupar ando. Ajá, exacto, bien, bien, la vas agarrando. Y cuando es Y pasado cuando, simple, dilo tú. y cuando es pasado simple, tengo que irme hasta Hasta esa acá columna, y mamá, esa columna que estás viendo ahí donde dice arriba Simple Past, eso es pasado simple. Y ahí te los vas aprendiendo. Fresca que eso es de aprendérselos de memoria. vale, profe, gracias. Mis niños, vayan a clase, son las 8. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Bueno, profe, chao. Chao.
Profe, yo ya escribí la 3 y la 4. Listo, papá, genial. La próxima clase revisamos, hacemos el resto y lo revisamos. Listo, profe.